Amigas, amigos, 2022 está llegando a su fin, así que es momento de pensar en qué cosas le pedís al año que viene. Y yo a 2023 lo que le voy a pedir es que Vanilla OS me sorprenda. Aunque a decir verdad, por la forma de funcionar de esta distro, cabe bastante la posibilidad de que lo haga, y de que sea un soplo de aire fresco sobre el ecosistema de distribuciones actuales. Tengo la sensación de que ya no se experimenta tanto con distribuciones como hace unos años. Antes les gustaba más crear distribuciones que se respondían a preguntas raras, como ¿qué pasaría si le pongo este entorno de escritorio a esta distro? ¿O qué pasaría si a esta distro le cambio esta cosa por esta cosa? Y eso son cosas que hoy en día ya apenas se ven. Todas las distros están basadas en Ubuntu, o están basadas en Mint, o están basadas en Debian, o están basadas en Arch Linux, y no dejan mucho lugar a la imaginación, excepto por supuesto Ubuntu OS. Pero dudo mucho que en bastantes años veamos algo tan sublime y perfecto como Ubuntu OS. Estudiantes españoles. Sea como sea, Vanilla OS es una de esas distribuciones que da un golpe sobre la mesa y que pone encima de ella cosas que nadie todavía había planteado de la manera en la que las está planteando. Y eso es algo que anima bastante. Porque incluso aunque no vaya a ser el tipo de persona que al final acabe utilizando Vanilla OS, las cosas que ellos hagan puede que inspiren a lo largo de los próximos años a otras distribuciones para que les copien y para que integren esas buenas ideas también en sus distribuciones. Y eso es positivo porque va a permitir evolucionar a todo el ecosistema a la vez. Es posible que hayas escuchado hablar de Vanilla OS hace un par de meses cuando se volvieron virales al presentar su distribución, y aunque desde entonces todavía no han sacado una versión estable, porque primero iba a ser en octubre, luego en noviembre y luego ya, qué pereza, nos vamos a 2023, igualmente ha seguido evolucionando, así que incluso si ya en su momento leíste sobre Vanilla OS, puede que te interese lo que te voy a contar, ya que ha cambiado sutilmente su forma de funcionar. ¿Qué cosas nos aporta Vanilla OS? En primer lugar, un entorno de Genome limpio, completamente, y no olvidemos que esta distribución sigue estando basada en Ubuntu, así que hasta cierto punto es la experiencia básica de Genome que puede que algunas personas echen en falta. Vanilla en inglés, aparte de vainilla, que es un sabor bastante rico, significa bastantes cosas en el mundo de la computación, y en este caso concreto, Vanilla también es el nombre que recibe el software que se proporciona sin modificaciones. Es decir, el software puro que viene tal cual como sus creadores lo pensaron. Así que hasta cierto punto tiene sentido que Vanilla OS utilice Genome, ya que generalmente Genome desde hace un par de años tiene una experiencia de usuario bastante modificada. ¿Hay alguien en la sala lo suficientemente viejo como para acordarse de Ubuntu Genome? Ubuntu Genome era un spin de Ubuntu que estaba basado en Genome y que proporcionaba una experiencia de usuario más pura. Era bastante más azul y traía los temas originales de Genome. Sin embargo, cuando Canonical anunció que Ubuntu regresaría a Genome, Ubuntu Genome fue apartada, porque supuestamente ya no iba a hacer falta debido a que Ubuntu a partir de ahora iba a estar basada en Genome. Sin embargo, cualquier persona que compare cómo era Ubuntu Genome y cómo es el Ubuntu post-Genome se dará cuenta que aquí hemos salido perdiendo a aquellos que queremos una experiencia de usuario más propia de la de Genome, ya que lo que Canonical entendió por Genome eran bastantes cambios respecto al Genome original. Y esto es algo que, al margen de que te pueda gustar o no Genome, es un poco injusto cuando lo comparamos con el tratamiento que han tenido otras distribuciones. Por ejemplo, Xubuntu tiene una experiencia de usuario mucho más original y mucho más parecida a lo que los creadores de XFCE intentan proporcionar. Y Kubuntu, que es la versión de Ubuntu que viene con KDE, tampoco tiene demasiadas modificaciones respecto al KDE original. Luego, porque estas sí que pueden tener una experiencia de usuario tan parecida al original, pero Genome tiene que ser parcheado hasta la muerte para que no parezca prácticamente que es Genome. Vanilla OS aquí tiene un reto muy importante, que es demostrar que Genome ha madurado bastante y que hoy en día es un entorno de escritorio igual de serio a cualquier otro, como por ejemplo KDE. Y que sí, tal vez Genome 3 daba bastante asco hace 10 años, pero eso, hace 10 años. Desde entonces ha madurado, ha adquirido una identidad visual bastante mejorada y hoy en día es un entorno de escritorio perfectamente funcional y minimalista, y que merece tal vez un poquito más de respeto que el que se le está dando hoy en día. Este es el asistente de configuración de Vanilla OS. Aparece la primera vez que enciendes el sistema operativo. Y aparte de guiarte de forma sutil por los primeros pasos que tienes que dar cuando configuras tu ordenador, una de las primeras cosas que te va a preguntar es qué gestores de paquete quieres utilizar. Y este es otro concepto novedoso en el mundo de las distribuciones basadas en Ubuntu, porque es un nuevo enfoque a esa guerra que tenemos abierta ahora mismo entre los usuarios de Flatpak y los usuarios de Snap. Hay gente que prefiere Flatpak porque considera que es superior y mucho más portable. Hay gente que en su lugar prefiere Snap porque considera que es simplemente la solución correcta proporcionada por Canonical. Y hay gente que simplemente dice menuda panda de Wannabes, los dos entornos son una basura. Y esta distribución en ese sentido decide no posicionarse en ninguna parte. Otras como Mint, por ejemplo, eliminan completamente el soporte para Snap y lo sustituyen por Flatpak. Pero Vanilla, cuando lo configures, te preguntará simplemente qué quieres utilizar. ¿Quieres utilizar Flatpak? ¿Quieres utilizar Snap? ¿Quieres utilizar las dos? ¿No quieres utilizar nada? Y eso de por sí ya es un salto, para empezar, porque lo puedes hacer de forma visual sin tener que ejecutar comandos raros de terminal, únicamente marcando las opciones que veas conveniente y dándole al botón
consiguiente. Pero aparte, porque es un enfoque mucho más natural, deja a la persona que va a utilizar el ordenador que decida qué es lo que quiere tener instalado. Aún así, Vanilla OS está basada en Ubuntu, lo que significa que incluso si no te apetece utilizar ni Flatpak ni Snap, siempre vas a tener a tu disposición apt para instalar el software que quieras utilizar. O bueno, en realidad, tal vez no. Fíjate que la instalación de este paquete ha fallado, y la razón es que el sistema de archivos es de solo lectura. Así es, una de las cosas que Vanilla OS hace diferente es que su distribución se instala en un sistema de archivos de solo lectura, lo que significa que incluso si me pongo como superusuario, no tengo la posibilidad de tocar archivos aquí dentro. Y esta es una de las cosas que hace diferente a Vanilla OS, que es una distribución inmutable, no al estilo de otras basadas en Ostri como por ejemplo Fedora Rawhide, pero es otro nivel de inmutabilidad igualmente. La visión que tiene Vanilla OS es que tú tienes por supuesto tu ordenador para hacer tus cosas, pero no deberías ejecutar manualmente comandos que modifiquen los paquetes que tienes instalados en tu carpeta USR o que modifiquen los módulos de kernel que se cargan al encender tu ordenador. Y la razón por la que hacen esto es para evitar precisamente que una actualización parcial o que un driver mal instalado pueda provocar que tu ordenador se corrompa. Pero no es una inmutabilidad al estilo de Rawhide, por ejemplo, donde la única forma de instalar paquetes es a través de Flatpak, sino que Vanilla OS nos proporcionará un mecanismo para abrir ese cerrojo de vez en cuando y hacer modificaciones internas al sistema operativo. Y ese cerrojo se controla mediante una herramienta denominada AVRoot, que por cierto es la sucesora de Almost, por si alguien ya ha oído hablar acerca de Vanilla OS hace un par de meses. Para entender más acerca de esta inmutabilidad puede que tenga que reiniciar el ordenador. Venid conmigo un segundo. Este es el grupo que instala Vanilla OS. Si os fijáis, hay dos instalaciones, State A y State B. Ambas representan la misma instalación, sin embargo, algunas carpetas del sistema, como por ejemplo USR o como por ejemplo lib, cambian entre una instalación y otra, lo que significa que cuando arrancamos con el estado A o con el estado B tenemos una visión diferente del sistema de archivos. La manera de interactuar con el sistema de archivos es a través de la herramienta AVRoot, por ejemplo, AVRoot exec apt install sl. Cuando hagas esto, Vanilla OS abrirá ese cerrojo y te dejará hacer modificaciones sobre las carpetas protegidas del sistema operativo. Sin embargo, no verás los cambios al instante, porque lo que hará es quitarle el cerrojo al otro state respecto al que hemos arrancado. ¿Eso qué quiere decir? Que si hemos arrancado en el estado A, hará los cambios sobre el estado B, y si hemos arrancado en el estado B, hará los cambios en el estado A. Lo cual significa que hasta que no se reinicie el ordenador no veremos el resultado de ejecutar estas modificaciones, pero existe una razón por la cual esto se ha hecho así. Una vez se haya ejecutado el comando, yo todavía no tendré SL, porque como me está diciendo, para poder aplicar estas modificaciones del todo tendré que reiniciar el ordenador. Pero gracias a eso, ahora tenemos un checkpoint al que podemos regresar. Si has actualizado el kernel o has cambiado algún driver interno para intentar que funcione el Wi-Fi y al volver a iniciar el ordenador no funciona nada directamente, siempre puedes regresar al estado actual cambiando a la otra partición de arranque y será como si nada hubiese ocurrido. Y aparte, una vez que se termine de hacer cualquier tipo de cambio, se vuelve a crear un duplicado de las carpetas internas y se almacena. De este modo nos aseguramos que los cambios sean completamente atómicos. Si ocurriese cualquier problema durante este proceso de instalación o de cualquier otra cosa que hayamos hecho con el ordenador, siempre podemos deshacer esa modificación hecha y de forma atómica volveríamos al estado anterior de todo el ordenador, lo que significa que no quedarían drivers a medio quitar o a medio instalar. Y esto, en palabras de sus autores, proporciona una experiencia de usuario mucho más segura porque te permite por lo menos volver atrás en caso de que tu ordenador erupte completamente. Pero es más flexible que si utilizas simplemente Ostri o por ejemplo Rawhide porque por lo menos se te da la posibilidad de hacer cambios a esa partición interna del sistema. Aquí estoy usando partición de una forma bastante ambigua porque realmente para hacer estas cosas lo que hace Vanilla OS es aprovecharse de un sistema de particiones BTRFS, que es con lo que permite montar las distintas particiones del sistema y es otra de las razones por las cuales requiere tanto espacio en disco, porque realmente estás instalando dos particiones con el mismo sistema operativo. Hola, Dani del futuro aquí haciendo un pequeño parche. Una cosa que no he dicho en ningún momento durante la demo es que, evidentemente, solo existe una instalación de Vanilla OS. Sí, en caso de que falle algo durante la instalación, vas a poder volver atrás, pero si la instalación se hace correctamente, una de las primeras cosas que hará Vanilla OS cuando lo arranques será sincronizar otra vez las dos particiones. Lo que significa que incluso si hemos instalado el paquete en la instalación B, cuando se encienda la instalación B se hará esa modificación recíprocamente en la instalación A, porque dirá, vale, funciona, por lo tanto lo vamos a aplicar también en la otra. Eso es lo que permite que todo el rato estés cambiando entre la B y la A, entre la B y la A, y así vayas teniendo modificaciones parciales, pero cuando algo sale bien siempre se va a aplicar en la otra. Finalmente, otro de los cambios interesantes que pone sobre la mesa Vanilla OS es el concepto de la instalación de paquetes en general. Como digo, si activas FlatHub o si activas Snap, podrás instalar paquetes de Snap o de FlatHub desde la tienda de aplicaciones de Genome. Sin embargo, para esas personas a las cuales no les guste ni Flatpak ni Snap o que quieran aplicaciones de una manera mucho más interna, por supuesto, existe un procedimiento de instalación tradicional de paquetes. Me habéis visto utilizar apt, pero sin embargo, aquí os tengo que hablar del comando apx.
que es el gestor de paquetes que trae Vanilla OS. Así es, trae su propio gestor de paquetes. ¿Y qué hace diferente a APX de apt? Pues que utiliza un sistema de contenedores que te permite importar directamente paquetes de otras distribuciones. Es bastante alienígena todo. Fíjate en esto, si utilizo un comando como apx install tmux, puedo instalar paquetes de la forma tradicional. Esto va a ser un poco complicado de enseñarlo debido a que utiliza una tecnología que por alguna razón no es compatible con máquinas virtuales. Y es que cuando utilizas apx para instalar paquetes, lo que hará es crear pequeños contenedores internos dentro del ordenador en los cuales se instalarán los paquetes de forma aislada. Eso significa que instalar un paquete jamás podrá romper el sistema operativo completamente, debido a que el paquete se instalará en una especie de zona confinada y simplemente se le engañará haciendo creer que es la única aplicación del ordenador, pero se instalará como tal para que se pueda ejecutar sin más. Vivirá en una especie de sandbox. Así puedes instalar aplicaciones sin miedo a romper algo. Y otra de las cosas que proporciona APX es la posibilidad de instalar paquetes directamente desde otros gestores de paquetes, como por ejemplo AUR o DNF. AUR es el repositorio de recetas de Arch Linux, que tiene muchísimo software que no está empaquetado en ninguna otra distribución porque cualquier persona puede crear sus propios scripts de instalación. Y DNF es el gestor de paquetes típico de las distribuciones basadas en Fedora. Y lo que proporciona APX es un mecanismo para crear contenedores basados en Arch Linux y en Fedora por debajo, lo que te permite directamente traerte un RPM de Fedora, instalarlo en un contenedor de tipo Fedora e integrarlo dentro del sistema de archivos. Con eso puedes instalar la versión más reciente de alguna aplicación que esté disponible en el gestor de paquetes de DNF de Fedora e instalarla sin más en un entorno confinado que se hace pasar por un Fedora para que el paquete no note nada. Y luego APX ya se encargará de levantar las conexiones que hagan falta para engañar ese paquete y que esté disponible como tal en el sistema de archivos normal, lo que te va a permitir ejecutarlo así sin más. Y es una manera tan simple de resolver el problema típico de Ubuntu de que con el tiempo los paquetes que hay en su gestor de paquetes empiezan a oler a viejo, que es bastante interesante el enfoque que proporcionan. Por no hablar de la posibilidad de meter en una sandbox prácticamente cualquier cosa, ya no solamente aplicaciones que se distribuyan a través de Flatpak o a través de Snap, sino también aplicaciones típicas como por ejemplo drivers especiales que haya que instalar o cosas por el estilo, lo que ayudará a que por lo menos sea mucho más fácil volver atrás si en algún momento hay que deshacer las modificaciones porque se encuentra que dan problemas con el resto del ordenador. Y cuando lo combinas con el sistema de arranque dual que proporciona AVRoot, esencialmente tienes un sistema con el cual si reinicias tu ordenador y ves que las cosas no funcionan como deberían, siempre puedes volver atrás para deshacer cualquier tipo de cambio que hayas hecho de forma completamente atómica, es decir, hacer como si jamás se hubiese ejecutado el comando. Como digo, incluso si no seas el tipo de persona que va a utilizar Vanilla OS y no le vayas a hacer caso a esta distribución, las cosas que pone sobre la mesa son bastante interesantes y quién sabe si en el futuro también nos animemos a ver más distribuciones que intentan buscar un enfoque más híbrido al problema de hacer un sistema operativo inmutable, protegiendo la partición del sistema pero permitiéndote hacer cambios de una manera más atómica y segura. Si queréis probar esto por vuestra cuenta, en la descripción os dejaré un enlace a la página web oficial desde donde podréis descargar la ISO de desarrollo de Vanilla OS. Por mi parte nada más, tened una feliz Navidad y una feliz entrada en 2023 y nos vemos el año que viene. Es un chiste que siempre he querido hacer. Un saludo y hasta luego.